En presentaciones anteriores, hemos visto que si deseamos utilizar una base de datos para poder modelar un problema que tenemos en el mundo real, ese proceso no se realiza directamente, sino que parte de una serie de esquemas. Inicialmente está nuestro propio pensamiento, nuestra percepción del problema como clientes, como personas que necesitamos resolver esa situación. Sin embargo, esa forma de pensar tiene que traducirse al final en un esquema conceptual que tiene ya relación con las bases de datos y que normalmente la realiza una persona que trabaja como analista y que utilizará para hacer ese esquema normas procedentes de un modelo. Uno de los más conocidos es el modelo entidad-relación, que es el que hemos utilizado en otras presentaciones. De ahí llegamos al esquema lógico, un esquema que también utilizará un modelo. Si estamos utilizando un sistema de bases de datos Oracle, lo normal es que utilicemos un modelo relacional. Pero ahí no termina los dibujos a realizar. Tenemos que realizar otro esquema, un esquema que ya sí nos permite elegir el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Concretamente, aquí ya utilizaríamos el lenguaje de los sistemas de bases de datos Oracle. Aquí se habla de tablas, que también son elementos de los esquemas lógicos, pero tablas ya más concretadas con las capacidades y tipos del sistema que estamos utilizando. Si usamos Oracle, tablas que utilizan los tipos de datos, las capacidades, las restricciones de los sistemas de bases de datos Oracle. Y lo que habíamos visto es que nos faltaría simplemente un esquema más, que no hemos visto cómo se realiza, pero que veremos en próximas presentaciones, que representa ya la forma física de almacenar esa información. Es decir, hemos llegado a la forma de ver la información por parte del sistema operativo y del hardware en el que se va a almacenar esos datos. Es decir, fundamentalmente la estructura con la que trabajan estos esquemas son los archivos en disco. Si observamos este dibujo vemos que hemos dejado un hueco entre medias, porque los sistemas Oracle colocan otro esquema entre medias, un esquema que nos va a permitir optimizar la forma en la que trabajan los archivos en disco, y esta ya es solamente propia de los sistemas Oracle. Este esquema es difícil ponerle nombre. Normalmente, la documentación original de Oracle lo llama esquemas internos. Sin embargo, nosotros ya hemos puesto ese nombre al esquema anterior. Por ello lo vamos a llamar esquema físico-lógico. En este esquema, las estructuras que se utilizan son table spaces, segmentos, extensiones y bloques. Y su función es optimizar el paso de tablas a archivos en disco. En las siguientes diapositivas veremos cómo funciona este esquema. A continuación vamos a relacionar las estructuras físicas habituales en cualquier sistema de bases de datos con la estructura físico-lógica de los sistemas Oracle. En la física de una base de datos se habla de archivos. En el caso de Oracle concretamente son archivos de datos. La información de una base de datos al final se tiene que almacenar en estos archivos. Archivos que formarán parte de un sistema de almacenamiento, normalmente de discos duros. Por su parte, esos archivos se dividen en bloques. Cada disco duro tiene un mínimo tamaño de bloque y cada archivo lógicamente estará formado por muchos de esos bloques. Los bloques de sistema operativo es la mínima unidad que se puede almacenar en cada disco por parte del sistema operativo. Esta estructura es normal en cualquier tipo de sistema informático. Lo que aporta Oracle es que entre las tablas y esta estructura coloca una nueva idea, que es la idea de los table spaces, que es una estructura conceptual que podemos entender que sirve para almacenar tablas. Ya veremos más adelante de qué forma. Los table space se relacionan con los archivos de datos, de tal manera que un solo table space puede estar dividido en varios archivos de datos. Y lo más importante, en cada archivo de datos solo se puede almacenar un table space. Es decir, un solo table space puede estar formado por dos archivos de datos, pero en cada archivo no puede haber dos, por ejemplo, table spaces. Por otro lado, los table spaces se dividen en segmentos. Los segmentos también les podemos relacionar con los archivos de datos. Un solo segmento se puede dividir en varios archivos de datos, pero ahora sí que es posible que en un solo fichero de datos tengamos varios segmentos. Por supuesto, estos segmentos serán parte de un solo table space. Además, los segmentos se dividen en extensiones. Para entender la relación que hay entre extensiones y archivos de datos, cada archivo de datos estará formado por varias extensiones, y esta estructura no se puede dividir entre varios archivos.
una extensión forma parte de un solo archivo de datos. Finalmente, las extensiones se dividen en bloques de datos. Esta es la estructura más pequeña de almacenamiento en los sistemas Oracle. Y hay una relación entre los bloques de datos y los bloques de sistema operativo. Un solo bloque de Oracle es capaz de almacenar varios bloques de sistema operativo, pero de manera entera. Es decir, un bloque de datos no puede almacenar, por ejemplo, un bloque y medio de sistema operativo, o almacena uno o almacena dos, con lo cual el tamaño de bloque de datos de Oracle será múltiplo del tamaño de bloque de sistema operativo. Es también muy importante tener en cuenta cómo se relaciona la estructura fisicológica de Oracle con la estructura lógica que se diseñó cuando hicimos los esquemas iniciales en nuestro modelado de base de datos. La estructura lógica y también la interna estará formada por, fundamentalmente, tablas. La cuestión es dónde se almacenan las tablas, o dicho de otra manera, cómo se relacionan las tablas, que es un elemento de la estructura lógica, con los elementos físico-lógicos de Oracle. Bien, en primer lugar hay que decir lo siguiente. En cada uno de los table spaces puede haber varias tablas. Ahora, y esto es muy importante, una tabla no puede ocupar varios table spaces, es decir, las tablas fijo están metidas en un solo table space. Pero podemos ser aún muchísimo más exactos. Hay una relación muy interesante, y es que un segmento sirve para almacenar una sola tabla y viceversa. Cada tabla se relaciona con un solo segmento. Es decir, podemos hacer una asociación directa entre segmento y tabla. Hay que tener en cuenta un detalle, y es que los segmentos no solo sirven para almacenar tablas, son capaces de almacenar también otros objetos, como veremos más adelante. Es difícil que haya quedado totalmente claro cómo funciona la forma de almacenar información en archivos de datos de Oracle con los esquemas anteriores. Por eso vamos a intentar explicarlo utilizando este otro diagrama. Hay que tener en cuenta que aquí aparecen estructuras de los tres tipos de esquemas últimos, tanto de la estructura física como de la que hemos llamado física lógica, como de la parte interna o lógica. Es decir, aparecen tablas, aparecen ficheros de datos y aparecen table spaces. Vamos a hacer notar lo siguiente. Este table space que aparece aquí señalado está formado por dos archivos de datos. Ahí les tenemos. En cada archivo de datos se almacenan varias tablas. Y podemos hacer la siguiente traducción. Cada tabla estará almacenada, por lo menos de forma conceptual, en un segmento. De tal manera que esta tabla sería un primer segmento, esta segunda tabla otra, y esta tercera tabla formaría parte del tercer segmento. Y aquí viene algo que hay que tener en cuenta. Es posible que una tabla, parte de ella esté en un archivo de datos y otra parte esté en otro archivo de datos. Es decir, como vimos antes, los segmentos se pueden dividir entre varios archivos de datos. Naturalmente es posible, como estamos viendo, que el mismo archivo esté ocupado por varias tablas. Y también, en cuanto aparece otro table space, tiene que aparecer al menos otro archivo de datos. No es posible meter dos table spaces en el mismo fichero de datos. En cada archivo de datos tendremos nuevos segmentos, o lo que es lo mismo, nuevas tablas. En este otro diagrama solamente aparece un table space que está formado por dos ficheros de datos, el archivo número 1 y el archivo número 2. Bien, aquí hemos eliminado las tablas. No estamos hablando de tablas, aunque podría ser que los segmentos que aquí aparecen estén realmente almacenando información procedente de tablas. Seguiremos asociando lo mismo, es decir, cada segmento le asociaremos a una tabla. Por lo tanto, este primer fichero de datos estaría almacenando dos segmentos. Y aquí aparece una estructura que no aparecía en el dibujo anterior, y es que estamos viendo cómo los segmentos se dividen en extensiones. Como vimos antes, un segmento puede ocupar dos ficheros de datos, de tal manera que este segundo segmento está en el primer archivo de datos y también en el segundo. Las primeras extensiones están en el primer archivo de datos y después aparecen en el segundo fichero de datos. No hemos detallado en qué se divide cada una de las extensiones, pero cada extensión, no solo la última que aparece aquí señalada, sino todas, se dividen en bloques, de tal manera que el bloque es el tamaño más pequeño de almacenamiento de Oracle.
Es decir, si necesitamos almacenar ahora un bloque más y tenemos que almacenar una pequeña información, sabemos que lo que va a ocupar esa información es como mínimo el tamaño mínimo de bloque que tenga el bloque de datos de Oracle. Vamos a detallar cada uno de los elementos de esta estructura física lógica de Oracle. Y en primer lugar vamos a hablar de manera un poco más esquemática de lo que es realmente un table space. En definitiva, un table space es un espacio conceptual que representa almacenamiento de objetos de la base de datos, es decir, contiene, al menos virtualmente, objetos de la base de datos. Como es más fácil pensar en tabla, vamos a pensar que en cada table space vamos a almacenar una o más tablas. Por su parte, cada table space se divide en segmentos. Por defecto, disponemos de los siguientes table spaces. Users, que es donde se guarda toda la información por defecto de datos de los diferentes usuarios que formen parte de la base de datos Oracle. System, que es el table space en el que se almacena el diccionario de datos y que está asociado al usuario sys. Y sysout, un table space auxiliar que sirve para almacenar de forma temporal datos para hacer operaciones complejas. Como hemos visto anteriormente, los segmentos se pueden relacionar directamente con las tablas, pero realmente no solo sirven para almacenar tablas, sirven para almacenar otros objetos de las bases de datos. A nosotros como administradores de la base de datos, lo que nos interesa son los segmentos de usuario, y de estos hay tres tipos. En primer lugar, los segmentos de datos, que lo que guardan es la información, los datos, de las tablas de nuestra base de datos. Además, almacenan los datos que crean los índices. Esa información se guarda en segmentos apartes. Hay columnas que automáticamente generan índices, especialmente dos, las columnas que tienen restricciones de tipo unique, es decir, de unicidad, y las columnas que tienen restricciones de tipo primary key, es decir, las claves primarias de las tablas. Esas generan índices automáticos cuya información se guardará en segmentos aparte. Lo mismo ocurre con los datos de tipo LOF, es decir, columnas que tengan asociado tipos BLOF o CLOF. Los datos de estas columnas, en lugar de guardarse en el segmento de datos correspondiente a la tabla en la que están, se almacenan en un segmento aparte. Además de los segmentos de usuario, tenemos segmentos de anulación que almacenan los datos necesarios para poder hacer operaciones de tipo rollback. Cuando la transacción finaliza, estos segmentos también se eliminan, aunque al menos tiene que haber uno para que la base de datos funcione correctamente. Además, tenemos segmentos temporales, que almacenan información necesaria para que la instrucción finalice correctamente. Cuando la sentencia finalice, también estos segmentos se eliminan. Anteriormente ya hemos comentado que los segmentos se dividen en extensiones. Simplemente es esto, una división conceptual de los segmentos. Pero esta división es muy importante. Las extensiones tienen un tamaño. Y la idea es la siguiente. Cuando un segmento crece, es decir, necesita meter más información, lo que se hace es añadirle una nueva extensión, que lo que es en realidad es una reserva de espacio en disco para ese segmento. Es decir, el archivo con el que está relacionado el segmento crecerá en el tamaño que indique esa extensión. Y eso asegura que los siguientes bloques de datos que grabemos se almacenarán de manera contigua en el disco, lo cual recorta notablemente la fragmentación. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que la base de datos irá más rápida. No podemos dividir una extensión entre varios archivos, es decir, cada extensión estará asociada a un fichero concreto. Finalmente tenemos los bloques de datos. Nuevamente es la división siguiente, es decir, las extensiones se dividen en bloques de datos, y hay que tener en cuenta que es el elemento de almacenamiento más pequeño que es capaz de manejar Oracle. Cada extensión se divide en este tamaño, es decir, si tenemos una extensión, por ejemplo, de 20 kilobytes y tenemos un tamaño de bloque de datos de 4, lo que ocurrirá es que en cada extensión se podrán grabar 5 bloques de datos. El tamaño de los bloques no se puede poner a voluntad, sino que tiene que ser múltiplo del tamaño de bloque de sistema operativo, es decir, el tamaño mínimo de almacenamiento en los archivos de datos del sistema. Si, por ejemplo, nuestro disco duro utiliza un tamaño de bloque de 4K, nosotros podremos tener bloques de datos Oracle como mínimo de 4K. El tamaño siguiente sería 8, el siguiente 12, etcétera, etcétera. Es decir,
múltiplos de 4. Si concretamos más aún cómo funciona un bloque de datos, podemos observar este diagrama. En él vemos cómo está formada una tabla. Las tablas, al menos de forma conceptual, está formada por columnas y filas. La idea es la siguiente. En los bloques de datos, lo que se ocurre es que se reserva espacio en la parte superior y en la parte inferior. Y el espacio libre para meter más información está en la zona central. Esto es muy interesante, porque asegura que la cabecera y el pie del bloque de datos tienen un acceso muy directo. La parte inicial del bloque de datos está formada por las cabeceras. La cabecera general, la información de la tabla a la que pertenecen los datos de este bloque y la información referente a las filas, la estructura de las mismas, de esa tabla. Esta información crece hacia abajo, es decir, si necesitamos guardar más información, la cabecera se irá haciendo cada vez más grande. Sin embargo, los datos se van guardando en la parte inferior. En este dibujo, la primera fila se guardaría en la parte final de este bloque. Luego se guardaría por encima la siguiente y la siguiente. Con lo cual el crecimiento se hace hacia arriba. El espacio libre quedará limitado una vez que la cabecera crezca, pero sobre todo si vamos grabando más y más filas. Como hemos visto, lo interesante es que cada bloque de datos en realidad puede estar formado por varios bloques en disco. Así, por ejemplo, la cabecera puede estar en un bloque y el pie en otro, pero la forma de trabajar de cara a Oracle es como si los 4 bloques, por ejemplo, que forman este diagrama fuera un solo bloque de datos.